Hola, ¿qué tal? Iniciamos Cubavisión Deportes, un programa que llega a usted gracias a nuestra señal de Cubavisión Internacional. Les saludamos como cada semana Hernández Luján y Jessica García. Muchísimas gracias. Informativamente comenzamos con golf. Este sábado se efectúa el primer torneo de la amistad Cuba-Mongolia, torneo internacional de golf, gracias a los 60 años de las relaciones diplomáticas entre estos dos países. Torneo internacional. Los detalles en el siguiente reporte. La amistad y el aniversario 60 del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Mongolia constituyen los principales motivos para la organización por la embajada de dicho país asiático en Cuba de un torneo de golf en Varadero este sábado. El evento deportivo es el primero realizado por Mongolia en América Latina y sus premios así lo demuestran. Trofeo de este torneo hecho especialmente por especialmente hecho en Mongolia y traemos para nuestros ganadores. Durante ese evento, nuestra embajada organiza un festival de cocina de Mongolia, donde nosotros servimos todo tipo de comida mongol, incluso un famoso barbecue de Mongolia. Uno de los principales organizadores del evento, también jugador con resultados sobresalientes en los campos de Cuba, Pedro Garrido, explicó la importancia de la cita. Y yo creo que va a quedar bien. Veo mucha ilusión por la embajada de Mongolia, con ganas además de seguir repitiendo año tras año esto que empieza ahora, y esperemos que sí, porque cada vez somos más jugadores de golf aquí en La Habana y cada día el golf está cogiendo más importancia debido también a que es un deporte olímpico ya en estos momentos. El torneo de golf Amistad entre Mongolia y Cuba tendrá una continuidad en los próximos años, resultado de las buenas relaciones diplomáticas entre ambos países. En etapa final de preparación se encuentran los juveniles cubanos del tenis de mesa hacia su cita panamericana de Cali, en donde buscarán una medalla. Los tenimesistas cubanos que participarán en los primeros Juegos Panamericanos Juveniles viajarán hacia la ciudad colombiana de Cali el próximo 27 de noviembre. Hasta entonces continúan sus entrenamientos en el SFAR Cerro Pelado. Bueno, en estos momentos estamos enfocando más en la preparación, en la parte táctica, ya que tuvimos una preparación corta y ahora nos estamos centrando más en la preparación táctica, ya un poco más específica en el juego, para tratar de concretar más esos elementos tácticos para poder tener un buen resultado en Cali. A ver, estamos trabajando en los entrenamientos específicamente el doble, a pesar de que Daniela Fonseca, la otra jugadora que va conmigo a los Juegos Panamericanos, no está aquí, llega en estos días de Alemania. Todos estos días hemos estado trabajando con una zurda, igual que ella, el doble todos los días por la tarde y por la mañana técnico-táctico. Tenemos como pronóstico una medalla. Del color vamos a luchar porque sea siempre primer lugar, pero tenemos como pronóstico una medalla, pero siempre que se pueda se va a aprovechar para, si se pueden alcanzar todas, se alcanzan. 12 representantes por cada sexo, liderados por la olímpica Daniela Fonseca, buscarán su mejor actuación en una cita deportiva que represente el futuro del deporte en el continente. Y en Cubavisión Deportes hablamos de los Juegos Panamericanos Juveniles. La presencia de René Romero, director técnico del Comité Olímpico de Cuba y además miembro del Comité Técnico de Panamsport, organizador de estos Juegos Panamericanos Juveniles. Bueno, gracias otra vez por estar acá en nuestro espacio. Me gustaría conocer un poco de interioridades relacionadas con los Juegos, ¿no? Más allá de la presencia de la delegación cubana, cuántas nuevas instalaciones, áreas de prensa, etcétera. Sí, Loa, muchas gracias por la invitación y poder compartir esta información tan importante con ustedes ya previo al comienzo de los Juegos. Bueno, las delegaciones van a estar todas en hoteles, no va a haber villa panamericana. Generalmente se han ido restaurando muchas instalaciones que existían, mantenimiento, pintura. Están en la fase final, ya están del 70 al 70% de terminación las obras. Se está trabajando 24/7, o sea, 24 horas durante los 7 días a doble turno. El paso de la marcha de las reparaciones y de las restauraciones va ágil, esperemos que esté todo listo. Y incluso las nuevas instalaciones que se han creado, incluso para ello también el montaje temporal de la pista de remo y canotaje en Calima, que es un evento, aunque se hace
aunque se monta temporal, es un evento que lleva mucho, o sea, lleva la calibración del viento, lleva una construcción de una torre de meta que se puede hacer portátil, pero hay que hacerla, el montaje de la pista, los 9 carriles para canotaje, los 8 carriles para remo, el estudio de la profundidad, el estudio de batimetría, todo eso lleva tiempo. Nosotros durante este año todo lo hemos hecho virtual, la Comisión Técnica lo ha hecho virtual. De hecho, la aprobación de todas las instalaciones se va a hacer, por eso es que estamos saliendo próximamente, el próximo viernes, y nos tenemos reunión ya el sábado. Y la validación de las instalaciones, como bien te decía, la van a hacer los delegados técnicos que nos la presentan a nosotros como Comisión Técnica el día 22, y a partir de ahí se da la aprobación de las instalaciones con un recorrido en la propia sede. Estos Juegos Panamericanos tienen el concepto de darle continuidad y encadenar el proceso de la preparación deportiva con miras a los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Los Juegos Panamericanos Junior llegaron para quedarse. De la misma manera se está trabajando para hacer unos Juegos Centroamericanos Junior después de los Juegos Olímpicos de París 2024. Entonces sería Centroamericanos Junior, Panamericanos Junior y Juegos Panamericanos y Juegos Centroamericanos de mayores. De hecho, ahora, en los Juegos Panamericanos Junior de Cali, los ganadores tienen plaza fija, aparte de las que clasifiquen los diferentes comités olímpicos, para los Juegos Panamericanos de Santiago, plaza extra. Muchos deportes, o sea, se trata de que los atletas, que los campeones de los Juegos Panamericanos Junior estén presentes en Santiago 2023. Hay 2-3 deportes, la lucha, el boxeo, que lo que da es la plaza para que el comité tenga posibilidad de elegir. En esos deportes que hay muchas lesiones, no puedes decir que el atleta es el que tiene que ir, pero en el resto de los deportes es el clasificado, el medallista el que va a los Juegos. De alguna manera esto no va a suponer un gigantismo en la presencia de atletas en Juegos Centroamericanos de mayores, en Juegos Panamericanos, porque a lo que habitualmente las delegaciones van a presentar por deporte se van a sumar todos los campeones de estos Juegos Panamericanos o Juegos Centroamericanos en determinado momento. Es decir, como que se duplica, ¿no? Sí, claro, así es. ¿Por qué? Porque bueno, no llega a duplicarse, pero se aumenta. Ha sido un resultado, o sea, no muy alentador, el resultado de América en los Juegos Olímpicos de Tokio. Enseña que hay que trabajar bastante con el continente de América, hay que trabajar la reserva deportiva, hay que darle chance a los jóvenes talentos y poderlos encadenar competitivamente. El único país que sacó la cara, no es secreto para nadie, el único país que estuvo bien en los Juegos Olímpicos de Tokio fue Cuba. O sea, hablando del área panamericana, Brasil también. Brasil mantiene su nivel. Sí, pero la relación entre Cuba y el resto del mundo, Producto Interno Bruto, millones de habitantes, el sistema deportivo, extraordinario el papel de Cuba, extraordinario, un esfuerzo gigante. Y este encadenamiento productivo de la preparación consecuente a largo plazo de los atletas de nuestra América, pensamos que nos puede dar un buen resultado para los Juegos Olímpicos de París, aunque es muy corto plazo. Pero ya estos juegos y esta lógica de la preparación de largo alcance llegó para quedarse. Yo creo que yo siempre lo he dicho desde conocer el momento de la creación de este tipo de competencia, que es una excelente medicina para el deporte cubano. Así es. Porque obliga con más rigor, con otra mirada al trabajo de la base, al trabajo de los juveniles, e incluso la posibilidad tan exclusiva de que puedan participar ya en Juegos Panamericanos de mayores. Es decir, que el crecimiento deportivo de estos atletas cubanos va a aumentar, se va a duplicar, se va a acelerar. Ese desde es el este objetivo. punto de vista, ¿no? Precisamente. Incluso se va a incentivar, porque cuántos juveniles y la base entrenan y no participan en ninguna competencia, ¿no? Estamos trabajando un proyecto dentro de la Comisión Técnica, precisamente de los talentos de América. Y este sistema de talentos de América le va a dar atención a esos posibles medallistas o a esos medallistas en los Juegos Panamericanos Junior para su preparación para Santiago y para los próximos Juegos Olímpicos, con una base de datos centralizada, con presupuesto para los distintos eventos, con una preparación técnica de los entrenadores que tienen esos campeones humanos, o sea, una preparación metodológica sistemática desde la Comisión Técnica. Algunas serán virtuales, otras serán presenciales. Hay una comisión de superación y capacitación que existe en Panam, que se combina con este trabajo de la preparación de los recursos técnicos para los próximos Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y París 2024. Bueno, muchísimas gracias, René, por estas consideraciones sobre la organización de estos Juegos. Esperamos su visita de regreso, a ver cuáles son las conclusiones, realmente qué pasó competitivamente, qué experiencia saca Panam Sport de este tipo de citas. Seguramente va a haber muchos talentos que no se conocían
y que van a mostrar, sobre todo los cubanos. Esperamos con grandes resultados de nuestros atletas. Éxito. Gracias. Los médicos cubanos especializados en el deporte han sido fundamentales en el enfrentamiento a la pandemia. No solo es la garantía de la salud de los atletas olímpicos, también en la gestión de todo el país contra la COVID-19. En casi 2 años de complejo contexto sanitario en el país, la medicina en el deporte ha sido paradigma en el enfrentamiento a la pandemia de la COVID-19. En los mayores picos de infección, el Instituto Cubano de Medicina Deportiva se integró a las estructuras sanitarias para el tratamiento a los pacientes dentro del contingente Cerro Pelado. Fue una experiencia muy dura, una experiencia muy fuerte, un reto también para los médicos del deporte porque muchos estaban vinculados hacía mucho tiempo ya a la atención directa a deportistas, pero bueno, médicos al fin tuvimos que, al llamado de la revolución, al llamado del país, no podíamos estar ausentes a este llamado y como médicos fuimos también ahí a trabajar con pacientes directamente sospechosos, pacientes positivos a la COVID, estuvimos como clínicos, hubo radiólogos, epidemiólogos, cardiólogos. Después, en la organización con los atletas que participaron en los Juegos Olímpicos de Tokio, su vacunación, así como el tratamiento psicológico ante la incertidumbre de la realización de la cita bajo los 5 aros. Con un esquema de vacunación de 2 dosis de Soberana 02 y una dosis de refuerzo de Soberana Plus. Y entre cada vacuna debe haber un intervalo de 28 días cada uno. Pudimos contratar en algunos atletas cubanos, sobre todo mucha incertidumbre. Y pudimos también llegarle a cada uno de ellos a través de los psicólogos y a través de nuestros médicos para que pudieran tener cierta confianza en el desarrollo de sus capacidades y en el mantenimiento de sus capacidades una vez reincorporados al entrenamiento deportivo. La medicina en el deporte como ejemplo en Cuba, en un panorama sanitario que poco a poco encuentra la luz al final del túnel. Tiempo real, Cuba Visión Deportes. Presentan a Luis Alberto Izquierdo con el boxeo. Bienvenido, amigo mío. Es que este domingo nuestro equipo campeón del mundo está en Rotterdam. Los 8 boxeadores enfrentando a púgiles de Ecuador y Holanda. ¿De qué va la historia? Saludos para ti y los televidentes. Mira, Luján, es un tope que se convierte en algo que le da ya final a la temporada de los boxeadores de nuestro país. Holanda, como es lógico, analizando la potencialidad de los boxeadores y ahora mucho más, esto estaba programado incluso antes del Campeonato del Mundo, pero al Cuba lograr este resultado en el Campeonato del Mundo le resulta más atractivo a los holandeses porque indudablemente al asumir la preparación, una muy buena preparación para los pugilistas cubanos ya en el final, incluso bajando las cargas, pues tienen la posibilidad, reitero, de vender para los aficionados los resultados, campeones del mundo los cubanos, Andy Cruz, Julio César La Cruz, y entonces pues es precisamente esto un cartel donde Cuba va a enfrentar a algunos boxeadores de Ecuador que también están allí y 2 de los Países Bajos para promocionar un poco el boxeo a la afición del País Bajo. ¿Alguna pelea llamativa? Sí, por ejemplo la de Julio César La Cruz con Castillo, un hombre que le ha dado buenas peleas a los cubanos, recordemos los Juegos Panamericanos de Lima, un hombre de una gran trayectoria allá en el boxeo, pudiera ser esa, la pelea estelar, digamos, del cartel. Ok, bueno, me gustaría alguna reflexión suya después del Mundial, porque no hemos hablado de la muy buena actuación del equipo cubano con 8 boxeadores en el Campeonato del Mundo, 3 oros y 2 medallas de bronce. Tú recordarás que antes del Campeonato Mundial conversábamos aquí de las posibilidades de Cuba y decíamos que, bueno, sobre todo con los 2 La Cruz, las potencialidades de Cuba aumentaban para aspirar a medallas de oro, pero también hablamos de aquellos que normalmente dentro del boxeo cubano se le llaman eléctricos o relámpagos. Y tú me preguntabas, yo te decía, me parece que en los 75 kilogramos, Joelis Hernández, y al final se cumplieron estos pronósticos. Cuba regresó con 3 medallas de oro. Y hay que ver el resultado de manera general, pero sobre todo en la eficiencia. Con 8 boxeadores, y yo he dicho en otras ocasiones que más que 8 fueron 7, porque
En el caso de Roniel Iglesias peleó algo más de un minuto, es decir, no se puede contar como que haya participado casi. Y yo creo que podía llegar al podio. No vamos a hablar de medalla de oro, vamos a hablar de podio. Exacto. Y entonces, prácticamente con 7 boxeadores, Cuba logró 5 medallas de oro, 5 medallas y 3 de oro, lo que indudablemente habla de una gran eficiencia para el boxeo en nuestro país y que lo ratifica nuevamente como el deporte insignia del movimiento en nuestro país, Luján, porque tomemos en cuenta lo sucedido en los Juegos Olímpicos y ahora en este Campeonato del Mundo, creo que no tiene rival el boxeo para ser nominado como el deporte de nuestro país en estos últimos 12 meses. Yo recuerdo que antes de los Juegos Olímpicos, ya hablamos aquí de Joelnis Hernández, porque para mí fue la mejor presentación del boxeo cubano contra aquel tope de profesionales ante mexicanos, ¿no? Por la forma, no tanto por los mexicanos, que vimos que realmente no estaban en su mejor forma deportiva, sino por la manera que se mostró un boxeador que sabía que no iba a los Juegos Olímpicos, incluso, y se mostró en una forma deportiva, una velocidad, una técnica, que yo lo estoy mirando hasta campeón olímpico en París. Si sigue con este rigor, con este nivel, como se está mostrando este muchacho, joven, rápido, con buen alcance, yo lo veo como una de las potencialidades del boxeo cubano ahora mismo. Como no, por eso se agradece el escuchar cuando se menciona por parte de la familia del boxeo cubano, incluido aficionados, de que siguen surgiendo pugilistas en nuestro país que garantizan el futuro. Porque a mí me parece que esto es importante destacarlo, Luján, cómo figuras jóvenes siguen apareciendo y se adueñan de las primeras posiciones del boxeo en nuestro país y con una gran proyección a nivel internacional. Para, de manera general, hacer un balance de lo que fue el Campeonato del Mundo para el boxeo cubano, estoy hablando no solo de la escuadra de los domadores de Cuba, sino para el boxeo cubano, debemos destacar algo. Y tiene que ver con que además de estos 3 campeones del mundo, hubo otros 2. Uno surgido de la Escuela Cubana de Boxeo con entrenadores en su esquina cubanos también. Y que un francés que se coronó campeón mundial en su esquina también tenía un entrenador formado en la escuela de nuestro país. O sea, un cubano que está trabajando desde hace ya algunos años con la escuadra francesa. Esto viene a redondear lo que significa el boxeo cubano, ya no tan solo para nuestro país, sino para el mundo del pugilismo. Bueno, y esperamos que con el 2022 termine de aterrizar el boxeo femenino, ya visto ahora de una manera protagónica en este campeonato del mundo, también estará para los Juegos Olímpicos casi seguro, bueno, en definitiva está el boxeo. Y número 2, que definitivamente tengamos luz, información y autorización para la incursión del boxeo cubano en ligas profesionales, como se ha comentado en determinado momento, que va a ayudar sin dudas al crecimiento de este deporte en nuestro país, porque va a estar todo el año realmente topando, boxeando a un nivel alto, porque no hay realmente torneos internacionales para que nuestros boxeadores, más allá que entrenar acá en la finca de Cuajay, logren crecer y logren tener topes, roces internacionales, porque no existe en el mundo del boxeo ahora un calendario internacional que permita esto. Así que esperemos también estas 2 buenas noticias para el año 2022. Gracias, Luis. A ti, y ojalá que se produzca, porque incluso para el Campeonato Mundial en el femenino también hay premios económicos como reconocimiento por la Asociación Internacional de Boxeo del sexo femenino con la igualdad con relación a los hombres. Buen fin de semana. Para ti, los televidentes. El remodelado Estadio de Fútbol de Santiago de Cuba acogerá importantes funciones por su calidad y servirá de ejemplo para extender estas restauraciones en todo el país. Muy contento con Santiago también, con que se haya podido concretar todo, donde tenemos pensado en febrero jugar uno de los partidos de la selección femenina absoluta allá en Santiago, haciendo la reapertura del estadio. Va a brindar muchas oportunidades al fútbol nacional, sobre todo a Santiago, último campeón varias veces del país, 3 veces seguidas. Entonces, nada, sí, la intención es marcada de seguir en la medida de las posibilidades, ir montando en otras provincias terrenos con las mismas características de Santiago, que lo va a permitir el desarrollo técnico de nuestra Liga Nacional, nuestros jugadores, y le va a brindar un espectáculo también al pueblo. Estamos trabajando sobre esa idea. Es difícil, como te decía, con el tema de las competencias del Campeonato Nacional, es difícil el año 2022, pero nos va a servir para replantearnos, para preparar todo, para quizás arrancar en un 2023 todas algunas variantes e ideas que queremos para el desarrollo del fútbol en Cuba.
En Cuba Visión Deportes hablamos de béisbol. René Batista, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noticias llegaron durante este fin de semana para el béisbol cubano. Se reactiva, se calienta la temporada. Inicio de la serie nacional anunciado oficialmente. Cuéntame. Bueno, primeramente el saludo para usted, para el resto del colectivo y por supuesto para todos los que nos ven en Cuba Visión Internacional. Ya hay fecha para el inicio de la serie nacional, una excelente noticia. Y más allá de la fecha, o sea que es este 22 de enero, bueno, pues el hecho de conocer cuándo va a comenzar yo creo que es lo más significativo. Porque cuando se analiza el panorama, los jugadores, los entrenadores tienen que tener una planificación en función de llegar al inicio de la contienda de la mejor forma preparados. Y es cierto que ya habían comenzado a trabajar algunas provincias con sus preselecciones, en algunos casos con los lanzadores y los receptores, y receptores en otros territorios con una preselección más ampliada, pero ya saber cuándo es la fecha, ahora sí se puede hacer un microciclo de trabajo en función de el inicio de la temporada beisbolera, que reiteramos será el día 22 de enero. 14 de enero está prevista la gala del béisbol cubano y afortunadamente habrá un segundo torneo previsto para el mes de octubre, que debe ser un torneo élite o es un torneo élite de la pelota cubana, ¿no? Pero antes de pasar al torneo élite, recordar que serán 75 partidos nuevamente, una estructura que fue la que se jugó la serie anterior, que yo creo que funcionó muy bien, con partidos durante martes, miércoles y jueves, descansos viernes y lunes y también duelos sábados y domingos, o sea, la estructura de 5 compromisos contra cada rival. Y con respecto a esta serie élite, yo creo que lo necesita la pelota cubana, pero ojo, esto hay que manejarlo muy bien, todavía hay tiempo para preparar el torneo, porque hay que tratar de, porque lo hemos dicho en otras ocasiones, un torneo élite para elevar el nivel competitivo de los jugadores. Pero si te llevas por el rendimiento, por toda la capacidad, ¿quiénes estarían jugando allí? Los peloteros que tienen más de 30 años. Y esos son los peloteros que por lógica de la vida ya van en un declive. Yo creo que hay que mirar el desarrollo de la pelota cubana, fomentar el crecimiento de cada uno de los talentos que tenemos en el país. Bueno, volveremos sobre este tema con más detalles en próximas sí, claro, emisiones. Esto todavía da para más debate. No, y la estructura en general del béisbol durante el año 2022, otras categorías que preguntan mucho los aficionados, qué pasa con los juveniles. Se está trabajando, se está claro, para tener los torneos de cada una de las categorías. Bueno, otro tema que movió el encerado del béisbol fue el tema de Pedro Álvarez. En definitiva, liberado para jugar con cualquier equipo del país, pero bueno, será el equipo de Industriales. A ver, con el tema de Pedro Álvarez, yo creo que incluso Del Risco estuvo en Bola Viva y explicó una serie de medidas que se habían adoptado para la nueva temporada. El hecho de que Pedro Álvarez no solicitó una carta de liberación durante los 15 días planificados, yo creo que fue lo que al final fue complicando la situación y no se pusieron de acuerdo ni el pelotero con la provincia. Pero más allá de esto, yo creo que hay que revisar una vez más esta situación, porque fíjese, lo que voy a decir no es el caso de Pedro Álvarez, es un punto de partida de lo que debe suceder en la pelota cubana. O sea, porque se están haciendo cambios, incluso de préstamo de más tiempo. O sea, hay una serie de medidas que están adoptadas en función de esto para evitar que se den situaciones como la que se dio con Pedro Álvarez. Pero yo creo que hay que adoptar, digamos que un tiempo del pelotero de prestación de servicio a la provincia que te formó, como mismo sucede, por ejemplo, en el béisbol de Japón, como sucede en el béisbol de las Grandes Ligas, o sea que tú te toman en el draft y tú tienes un tiempo de prestación de servicio, pero llega el momento en el que tú tienes la opción de decidir, y yo creo que es lo que le está faltando a la pelota cubana, o sea, porque se da la situación del cambio, todo esto está muy bien, pero el pelotero eternamente le pertenece a una provincia. Yo creo que tiene que existir un tiempo, digamos, 3, 4, 5 años, 10 años, o sea, pero que exista un límite. ¿Hasta dónde es tu préstamo? Exactamente. Hasta cuando tú le cumples a la provincia, y a partir de aquí entonces un proceso de negociación de 2 años, de 3 años, o sea, porque ahora mismo tú dices, un pelotero, por ponerte ejemplo, Daniel Castro tiene 44 años, pero Daniel Castro le pertenece eternamente a las Tunas, o sea, un ejemplo que estoy poniendo, o sea, lo lógico sería, jugaste 8 años con tu provincia, o 10 o 12, lo que sean, pero que exista un término en el que tú puedas renegociar, decir, no, a ver, yo ahora voy a ir a tal lugar, o no, me quedo contigo y vamos a pactar por 3 años más. Por eso los contratos también hay que revisarlos. No pueden seguir existiendo contratos de por 1 año constantemente en la pelota cubana, y yo creo que todo esto hay que revisarlo. Pero fíjate, cada situación que se da, lo que hay es que tratar de tomarlo como punto de partida para seguir mejorando lo que tiene que ser mejorado en la pelota cubana. Habíamos hablado en Bola Viva en algún momento, incluso con Luis Daniel Del Risco, nuestro saludo, tesorero de la Federación Cubana de Béisbol, de que los peloteros tenían que jugar un tiempo mínimo en su provincia. Es lo que estamos hablando, exactamente. 5 años,
8 años, etcétera. Y mire, si usted quiere ir a otra provincia, desde ahora sepa que usted no se mueve de esta provincia. Para que se ordene en su política deportiva, en su planificación deportiva. No, pero que el pelotero sepa que cuando llegue ese momento puede hacerlo. Pero lo que estamos hablando es básicamente de la prestación. Ya el pelotero jugó 8 años en una provincia o 5 años, lo que esté establecido. Ahora yo te puedo dar el permiso de que vayas 2 años a una provincia, pero sigue siendo pelotero mío. A los 2 años yo te voy a pedir que regreses y entonces aplico no reglamento si no quieres regresar, ¿me entiendes? Que es lo que estamos hablando del préstamo, pero inicialmente tiene que haber un contrato porque yo no te puedo formar como pelotero, que juegues, no, eso está más que claro. Que juegues 2 años conmigo, el tercer año me diga, me voy a casar en Santiago de Cuba y me voy. O sea, porque... A ver, que esto existe en todo el mundo. Claro. Porque aquí a veces nos ponemos paternalistas, pero bueno, le ponemos limitantes a los peloteros. No, es que tiene que haber una disciplina. Claro. Hay un rigor que hay que cumplir. Estamos de acuerdo completamente en este sentido, porque no puede ser que el pelotero ya se formó y dice, no, ahora me voy. No. Claro. Tú tienes que cumplir cierta situación con tu provincia, la provincia que te formó. Porque esto sucede donde quiera, Luján. O sea, es que a donde tú vayas existe el tiempo de prestación de servicio de la persona que te formó, de la institución que te formó, pero también existe esto que te comentaba, que llega el momento en el que tú dices, bueno, a partir de ahora puedo tomar mi camino. Es un tema que regresa, que ya se hizo una salvedad aquí con lo de Pedro Álvarez, porque realmente cuando se acabó la Serie Nacional hubo una ventana de cambios, de negociaciones, más de 20 peloteros estuvieron esto, que yo, lo que pasa es que esto hay que respetarlo, ¿me entiendes? No por Pedro Álvarez, ok, ya sucedió, pero entonces si viene otro caso, dentro de 3 días lo volvemos a hacer, no. Con peloteros, directivos, este es el término, hay que respetarlo para que la Serie Nacional realmente transcurra como una disciplina como se espera. Y que tiene que ser comprensión incluso de los jugadores a qué tienen que atenerse y qué tienen que estar claros en su planificación. No, es que estamos de acuerdo en el sentido de que no puede ser a gusto de la persona, o sea, claro. Exactamente, a gusto tú vas a ir a un territorio, pero tiene que existir una negociación, porque me tiene que dar margen de trabajo para que la provincia que te formó no quede así suelta, o sea, a que el pelotero haga lo que quiera. Yo creo que es la clave, yo creo que es planificación, negociación y entendimiento. Yo creo que esas son las 3 palabras claves en este sentido. Buen fin de semana. Igualmente para usted. Por hoy ponemos punto final a nuestra emisión deportiva de Cuba Visión Internacional. Les invitamos a que regresen la próxima semana, sábados, en nuestros horarios habituales, 2:30 de la madrugada, 10:30 de la mañana, 4:30 de la tarde y 9:30 de la noche, hora de Cuba. Cubanos por el mundo, siempre le deseamos éxito y salud. Y recuerde que lo esperamos en la sintonía o en las redes sociales, ya sea por aquí o por allá.